Antes de continuar, quiero comentarles que por iniciativa de Astuy se encuentra en proceso un proyecto de ley para que desde el Estado se identifique y atienda a los chicos que tienen altas habilidades, superdotación y talentos. Ese proyecto de ley actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores y fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Estuvo hace un rato, pero ya se fue, el diputado Mario García, que fue quien llevó la inquietud al Parlamento y le agradecemos especialmente por eso. Bueno, como forma de desmitificar las altas habilidades y superdotación, ahora padres integrantes de Astuy contarán distintas experiencias personales con sus hijos identificados con altas habilidades. Ellos son el presidente de Astuy, ingeniero Enrique Latorres, la maestra Shirley Siri, que es integrante del equipo que estuvo en la presentación anterior, y la doctora Valeria Menchaca. Adelante, Valeria. Bueno, yo también me paro porque soy un poco inquieta y no puedo hablar sentada. Bueno, yo soy Valeria Menchaca, me desempeño como pediatra acá en la ciudad de Minas, en Candel. Actualmente también estoy en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. Estoy acá también como mamá de Salvador, mi hijo tiene 8 años, fue identificado hace casi 2 años, pero esto es un proceso que es largo. Cuando me invitaron a participar, digo, bueno, ¿cómo encaro la charla? ¿Desde pediatra o desde mamá? Y bueno, la voy a encarar de los dos lados, porque soy las dos cosas. Así que vamos a empezar algo bien breve sobre las altas habilidades y superdotación desde el consultorio pediátrico. El pediatra es un recurso humano fundamental. Si bien nosotros hablamos y pensamos en la superdotación como algo solo de la educación, cuando los papás, que son las primeras personas que empiezan a notar actitudes, gestos, actitudes principalmente, que no van acorde a otro niño de su edad, a su primito o a su hermano cuando era chiquito, no era así, van y preguntan al pediatra, ¿no? Van y nos preguntan y nos plantean la duda. Y ahí nosotros también tenemos que saber identificar y tenemos que saber responder o por lo menos canalizar esas inquietudes de los padres. ¿Ah? El pediatra no solo participa en la identificación, también es un articulador y es un guía, porque es una persona que acompaña al niño y al núcleo familiar durante toda la infancia. Y estos chicos, algunos pueden ser muy precoces o plantear dudas precoces, pero después los seguimos en todo su desarrollo de sus primeros 15 años de vida, que no es poca cosa, porque ahí está toda la escolaridad, la más grande, principalmente la escuela y ciclo básico. Bueno, para lograr identificar un niño con altas habilidades hay que saber lo que se busca. Y el pediatra es una persona que se entrena en el diagnóstico precoz de las alteraciones del neurodesarrollo. Cuando nosotros estamos estudiando o estamos preparando la especialidad, bueno, vemos muchas patologías del neurodesarrollo. Tratamos el déficit de atención con hiperactividad, el oposicionista desafiante, el espectro autista, el Asperger. Nos vamos hacia alteraciones del aprendizaje y nos ayudan a identificar a los niños con alteraciones en la dislexia, la disgrafia, alteraciones del lenguaje. Y poca cosa se nos enseña sobre altas habilidades y superdotación, que también lo manejamos como el estudio del neurodesarrollo habitual de un niño. Pásame. Cuando nosotros hablamos del neurodesarrollo, hablamos de 4 grandes áreas: motora, el lenguaje, lo cognitivo y lo socioafectivo. ¿Ah? La población en general también está capacitada. Un niño camina alrededor del año, ¿ah? Entre los 9 meses y los 16 meses. Tiene 16 meses y el padre te va a decir, pero no camina todavía, pero no se para. Son hitos del desarrollo o habilidades que uno espera que el niño cumpla a determinada edad. ¿Ah? Pero ¿qué pasa cuando el niño es precoz? ¿Ah? Esto más o menos son las características que logra un niño con altas habilidades. Se caracterizan por un desarrollo precoz del lenguaje, una conversación con un lenguaje, un léxico más amplio, tiene un control de esfínter antes de los 2 años, tiene un desarrollo motor generalmente más precoz, dibuja, los que van a tener ciertas habilidades tienen un desarrollo del dibujo, uno espera que formen la figura humana a cierta edad, estos niños lo logran antes,
tienen interés en los detalles y empiezan los por qué. En la etapa del preescolar empieza el por qué, y el por qué todo. Y cuando uno da una respuesta, viene otra pregunta, y viene otra pregunta, y podemos terminar, desde un disparador podemos terminar hasta, no sé, no hay fin. Y otra cosa que es importante, que logra la lectoescritura tempranamente. Y muchas veces también lo que lo logra es de una manera autodidacta, por distintas vías. ¿Estamos? Bueno, estas son las características, ya están más grandes. Una vez que encuentran la lectoescritura, tienen una comprensión más importante, tienen una curiosidad que no para y tienen esa capacidad de concentración en las tareas. Y un niño, uno espera que tenga una capacidad de atención limitada en cierto tiempo, y estos niños, si es de su interés, la mantienen por horas. Pasame. Bueno, esto es más de lo mismo que plantea un niño de edad mayor a 6 años. ¿Está? ¿Pasaba? Y bueno, y en suma, son niños que tienen mayor madurez en los procesos de información, son niños que son multisensoriales. Estos niños tienen una mayor memoria visual, auditiva, una mayor percepción. No solo ven lo que están mirando, sino que su campo visual es mayor, tienen mayor desarrollo del tacto, del olor, de las texturas, el olfato, el gusto también. Hay muchos chefs que se dice que tienen altas habilidades. Bueno, y después tiene un gran interés por la resolución de problemas. La creatividad ya hablamos. Y bueno, y en el consultorio hay que tomarse el tiempo para valorar lo cognitivo, para preguntar, más allá de las preguntas de los factores que nosotros valoramos, hay que preguntar en lo cognitivo, hay que escuchar a los padres, porque los padres son los que primero traen la duda a la consulta. Hay que pedir informes a los psicopedagógicos, a las maestras. Nosotros tenemos que trabajar pediatra y las maestras en conjunto, porque las maestras son las que están más tiempo con este niño y en las áreas donde ellos desarrollan su interés. No hay que tener miedo a plantear la sospecha desde pediatra. Decirle al padre, mira, yo creo que tu niño puede tener altas habilidades, tu niño capaz que no solo es inteligente o le gustan mucho las matemáticas, capaz que es un niño que tiene mayor potencial, que puede estar dentro de las altas habilidades y superdotación. Y después también hay que respetar las reacciones de los padres al planteo, porque todo esto es un shock. Y a veces esto es un proceso, el pediatra puede tener la sospecha y ahí vamos a empezar a estudiarlo, pero puede que lleguemos a otro diagnóstico o a otra área. Yo estaba de acuerdo con Susana en decir, no, esto no es un diagnóstico, esto es una identificación, acá no hay una patología. Nosotros manejamos mucho en medicina un término que se llama variante de la normalidad, otra forma de expresar la normalidad. Y después, lo otro que quería plantear es realizar las interconsultas correspondientes. Como formadores de opinión y como un recurso humano más que estén con estos chiquilines, tenemos que buscar quiénes son los recursos humanos más capacitados, saber dónde encontrarlos, ver en el medio con lo que contamos y después proporcionar la información a los padres de las rutas a seguir. No decir, me parece que es inteligente y nada más. No, hay que seguir seguir indagando, pero es nuestro deber de buscar cómo, si tengo un niño con estas características, cómo hago para continuar estudiándolo o qué información le puedo dar yo a los padres. Yo le digo, mi hijo tiene fiebre, bueno, haga esto y lo otro. Bueno, acá plantea la duda y uno tiene que tener una responsabilidad también desde el área de la medicina. Bueno, esto es lo que hablamos, buscar los más adecuados dentro de las comunidades siempre, crear vínculos, y ahí pusimos Astuy, porque como padres empezamos a vincularnos cuando nos vimos en este desierto de ¿a quién hablo? ¿Quién me entiende? Y después lograr una mejor accesibilidad. Como centros de salud hay que buscar la logística y el costo. No es lo mismo esto de un niño que vive en Montevideo que un niño que vive en un ambiente rural de Melo. Entonces hay que tratar desde la medicina o desde los centros de salud, pero también desde estas organizaciones, tratar de llevar los conocimientos al interior, que es una de las cosas que estamos haciendo.
Bueno, ¿qué evitamos con una mejor preparación? La deambulación entre especialistas. Hay que hacer un abordaje multidisciplinario, pero con recursos humanos que sepan lo que están buscando, para evitar los errores diagnósticos. El principal error diagnóstico, que ya lo hablamos, es el déficit de atención con hiperactividad. Pero también no hay que olvidar, que también ya lo dijeron, eso es lo que es bueno de hablar de última, es que hay niños que pueden tener alteraciones conductivas y conductuales y altas habilidades y superdotación. Entonces tenemos niños con doble excepcionalidad, como hablamos recién, con altas habilidades y un trastorno de Asperger, pero también podemos tener niños con déficit de atención y altas habilidades. No son excluyentes y siempre hay características o hay niños que puedan presentar las dos cosas, o pueden haber niños con otras patologías, ¿no? Del estado de la parte de neurodesarrollo, pero también del área psicológica y psiquiátrica. Bueno, la identificación precoz. No está la gente que, bueno, está Shirley, que me ayuda. Siempre precoz y en etapa preescolar, digo yo. No no lo digo desde del que va a ser el diagnóstico, sino apoyándome que es en la etapa preescolar donde estos niños tienen ese boom, ese despertar, y es donde aparece la duda de los padres. No es una enfermedad, ya hablamos, es una variante de la normalidad, es un sistema operativo diferente, es un modo de procesar diferente, con aferencias, estímulos que le llegan, un procesamiento y una ejecución también diferente. ¿Ah? Y una vez que está identificado tu hijo, tu chico, comienza un nuevo camino. ¿Ah? Y ahí termina mi presentación como pediatra. ¿Ah? A los padres. Bueno, esto dijimos, capacitarlos, ser un soporte emocional, dar apoyo, una escucha activa, escuchar al papá y a la mamá que viene con eso, porque no sabe a quién preguntarle. ¿Ah? Y saber o decirles que no están solos, que hay otros niños con estas características, que hay otros padres en esta situación y que en las comunidades pequeñas como son estas, yo hablo como local, el hijo de fulanita nos pasó lo mismo, hicimos esto, hicimos lo otro, y ahí vamos organizando. Yo te doy el teléfono, hablas con ella, te puede ayudar. ¿Tá? Y bueno, en el niño, ¿qué buscar en el niño? Bueno, que el niño sepa a todo momento que por qué se lo estudia, que comprenda que no es una enfermedad lo que se le está buscando, que es un apoyo. Hay que potenciar sus intereses, identificar sus debilidades y necesidades. No son buenos en todo, no son buenos en todo. Hay que mejorar siempre y fomentar sus habilidades sociales, que son... Hay una desincronía, entonces sus intereses muchas veces no van a la par de sus coetarios y hay que buscar la manera desde el ámbito familiar, desde el ámbito institucional, de cómo fomentamos esas habilidades sociales. Estar atentos, fomentar los deportes en grupo es una forma, y hay que estar atentos al bullying. Son niños que pueden ser víctimas de acoso escolar por algunas características. Entonces, siempre estar mirando y cómo te va en la escuela y la estás disfrutando, y hay alguien que te molesta, y siempre, como padre y como médico, buscar si este niño no puede estar víctima de acoso escolar, porque ahora está muy de moda la palabra bullying, pero digo, siempre existió el acoso escolar y la exclusión dentro de sus grupos, y eso también influye en el desarrollo y en cómo potencian sus habilidades. No hay que olvidar la intensidad emocional que tienen estos niños, manejan conceptos muy complejos y a veces es difícil procesarlos desde sus habilidades emocionales. Son niños que se frustran, las rabietas a veces son exponenciales y los papás me dicen no puedo con este niño. Bueno, son formas de canalizar las frustraciones. La etapa preescolar, donde la etapa de las rabietas es tan importante, o él no atiende en clase, o es conflictivo, o pelea, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta porque son niños en la parte preescolar que la emoción está a flor de piel. ¿Tá? Y después los fenómenos psicosomáticos o las patologías asociadas.
son pequeños que los dolores de cabeza, el dolor de panza son muy frecuentes y viene desde un área de una sensación de incomodidad en algo. No son patologías, no hay que pensar en que le duele la cabeza porque tiene algo más, alguna enfermedad que lo está causando, sino que son sus formas de expresión de sus emociones o de lo que sienten o del agobio mental que a veces sienten con sus pensamientos y lo expresan de manera de síntomas. Principalmente el dolor de panza, el no quiero ir a la escuela, o el dolor de cabeza, que ya todos, me imagino que todos lo pasaron. Pronto. Pasamos. Y dentro del contexto, no olvidar que es un niño. Hay cosas que no por tener altas habilidades y superdotación hay que obviarlas. Controlar la sobreexposición a pantallas, pues son niños que se concentran mucho, pero las pantallas también con muchas horas y sin un límite adecuado no son buenas. Hay que respetar los tiempos de ocio y diversión y los tiempos de sueño, porque son niños que muchos son noctámbulos y empiezan todo su estudio y pensamiento y creatividad en la noche, pero claro, al otro día terminan a las 7 de la mañana y empieza el colegio. Entonces las horas de sueño también y la calidad de sueño tiene que ser correcta. Y bueno, los límites, ya hablamos hoy de los límites. Los límites, ellos necesitan un marco con límites adecuados, aunque hay que argumentar. Hay que argumentar y hay que volver a argumentar y hay que volver a argumentar. Bueno, y ahora viene mi presentación como mamá. Salva duda. Así se llamaba la carpeta que yo tenía, la tengo todavía en mi computadora, donde iba poniendo fotos, donde iba poniendo videos de elementos que a mí me parecían que este niño tenía algún rasgo de altas habilidades o eso no era esperado para su edad. Entonces lo ponía así y buscando qué presentar me llamaba mucho la atención porque ¿por qué le puse salva duda? Mi hijo se llama Salvador. Y dudas, sí, yo tenía dudas, pero nadie me las podía aclarar realmente. Entonces buscaba el momento o buscaba la persona adecuada que me pudiera ayudar. Mi pregunta era siempre cuando hablaba con la psicóloga, la psicopedagoga o la neuropediatra, ¿él es un niño inteligente, correctamente estimulado porque mamá le compró el puzzle a su edad, el bloquecito, la figurita? ¿O es un niño con altas habilidades? Y bueno, y esa era la pregunta que yo fui haciendo consultorio por consultorio, casa por casa. Pásame la siguiente. Bueno, esto es un videíto. A ver si sale. ¿No te salió el video? Ahí pones, tenés que poner. Ahí. No sé si tiene... Ah, ¿no tiene audio? Capaz. Ahí, capaz. Ahí. Muy bajito. Los pañales, ¿no? Ese era con lo que jugaba cuando tenía un año y 3 meses, tenía ahí, un año y medio. La tabla del 2 tenía para jugar. A ver, conta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y ahí? Oh, no. Que te dé vuelta.
vuelta en decir, está difícil. El 7. Muy bien. El 7 de por. Sí. El 7 tiene el signo de por, decía. En su lengue, ¿no? Que lo entendíamos nosotros, ¿no? ¿Dónde está por? La vuelta en la hoja, a ver. A ver, mostrame ahí. Mostrame ahí, a ver. Y aquí. ¿Dónde está? Ahí está por. A ver qué dice acá. No, él no daba vuelta, él hace lo que él quiere, él hacía lo que quiere, iba con esa hojita a todos lados. Ahí. 0, 2, 6. Ahora sí, pasalo. El 19, el 6. Eso a modo de ejemplo, eso era uno de los videitos que estaba en la carpeta que yo iba a presentar en algún momento a alguien que me escuchara o que me supiera entender. Y ahí hay varias cosas. Primero, el manejo de comprensión de los números, que no los decía como un canto, porque los giraba, los identificaba, los salteaba. El interés y la curiosidad por los signos. Cuando llegamos a acá hasta por, porque ya el más y el menos los manejaba y poníamos caramelo y le jugaba a los caramelos y nos pedía los caramelos y en realidad era, tengo 3 caramelos, me como uno, ¿cuántos me queda? Y para él era el juego de los caramelos, 2. ¿Ah? Entonces, cuando planteaba las dudas, muchos me dijeron, es un Asperger. Neuropediatras me dijeron, es un Asperger. Yo, ay, ¿te parece? Porque yo lo veo que él tiene tanta empatía y los animales y nosotros y te mira, y, ¿te parece? Y bueno, quedaba ahí. Y siempre a quién acudir, familias, amigos, porque lo primero que uno acude, conocidos, amigos que trabajan en la educación, a ver qué les parece. Y aparecieron comentarios de todo tipo y de toda índole, ¿no? El que más se repetía es un niño precoz. Es un niño precoz, ya se va a equilibrar, ya vas a ver cuando entre a la escuela que se va a emparejar. Cuando vamos a las pediatras, psicopedagogos locales, neuropediatras, todo eso fue lo que fuimos haciendo, las maestras del preescolar. Maneja bárbaro, pero, y ahí quedamos, nadie me podía dar otra solución. Y así fue como llegué a Shirley, a Karen Belderman, hablamos con Horacio Paiva, que es otro especialista en educación, que hace muchos años está trabajando con altas habilidades, y conocimos a Susana Pérez cuando vino a presentar su libro, ahora 2 años, que no es capaz de esto. Y otra clínica, que es donde nosotros teníamos mucho contacto, es ClinNey, que era una clínica de alteración en neurodesarrollo, una clínica neuropediátrica particular que había en Montevideo. Muchos de estos recursos no están en Minas. No están en Minas, para estudiarlos había que ir todas las semanas, para controlar la psicoterapia, la psicóloga había que ir, para manejar las frustraciones había que ir toda la semana, eso significaba días de trabajo perdido, mucho dinero, y la adecuación del resto de la familia, porque muchos de estos niños, en mi caso, tenía 2 niños más chiquitos, no son solos y la familia no vive solo para un único hijo. Entonces los recursos y la logística fueron algo que nos complicó realmente como padres. Y después de la identificación, ¿qué se viene? Bueno, se viene el colegio, ir a plantear esta situación al colegio, a buscar que las maestras, la directora nos acompañen, nos entiendan y desde la humildad nos digan, bueno, estamos muy interesados, no sabemos, vamos a ver cómo nos preparamos para dar lo que él necesita. Explicarle a tu hijo es otro tema. Aquí que todos los que tenemos niños, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Cómo se lo digo? Y déjenme decirle mi experiencia. Cuando nosotros hablamos con él, el año pasado, que tenía 7 años, todo un tema, cómo le decimos y qué término usamos y cómo no.
cuando lo sentamos a explicarle, además usamos un episodio que él tuvo que salió muy angustiado del colegio, que sentía angustia, que él era diferente, que nadie lo entendía. Y yo, bueno, tú sos diferente por esto. Y actúas así por esto. Y la respuesta del niño con 7 años fue, entonces por eso que yo tengo una calculadora en la cabeza. Y siguió su vida como si nada. Entonces él encontró en el por qué él se sentía de esa manera. Entonces, muchas veces el solo, después de identificarlo, que tu hijo sepa, a veces, claro, hay que adecuar la explicación a las edades que tiene y esto es un proceso. Hay que potenciar los intereses y bueno, y la inserción social que encontramos dentro del área fue el baby fútbol, los grupos. Bueno, el otro. Y bueno, como conclusiones, hay que plantear la duda, hay que plantearla. Desde pediatra, si uno sospecha que este niño puede caer en el rango de las altas habilidades, y desde papá, de decir, bueno, a mí me parece, y no tener miedo. Muchas veces uno encuentra comentarios, eso que les querés buscar a tu hijo, o vos porque pensás que tu hijo es el más inteligente. No, hay que sentir, si uno ve o sospecha, bueno, ir hacia los recursos adecuados y no dudar en plantear la duda, valga la redundancia. Bueno, no hay que desesperar, es un proceso, y a mí me gusta decir esto porque es un proceso a nivel personal y a nivel familiar. La identificación, hay un proceso de asimilación, después hay que prepararnos, muchos acá están el ejemplo de que son padres que se empezaron a preparar en educación ante esta dificultad que tenían en sus hogares. Y después hay una adecuación. Bueno, después que estamos preparados, bueno, ¿cómo adecuamos para potenciar las habilidades de nuestros niños o cómo ayudamos a que el colegio las potencie también? Y bueno, como resultado final, no estamos solos, somos muchos, ojalá que seamos cada vez más en este trayecto. Hay papás que la vienen remando desde hace muchísimos años, la asociación es muy nueva, pero bueno, hay un camino enorme por delante y hay muchos actores diferentes. Lo familiar, desde el área de la educación, desde la medicina, y bueno, y lo otro es la promoción de todo esto, que saber que estos niños están en todos lados, en todas las ciudades y en todos los colegios del Uruguay y del resto del mundo. Bueno, gracias. Bueno, acá nos paramos todos, es como... No, 2 minutos te mato, ni soñé. Ni soñé. Muchísimas gracias por todo esto tan lindo que se hizo acá. Además es un gusto volver al Pagu y volver con algo tan importante, mucho más todavía. Los chines de la UTU estuvieron excelentes, todo impresionante. Un aplauso para la gente de la UTU. ¿Están por ahí? Creo que hay una que se quiere llevar un tupper con algo para... Bueno, les voy a contar un poco cómo es mi historia con mis hijos, ¿no? O sea que no voy a hablar desde el orden académico, ya desde el orden académico habló mucha gente, así que voy a hablar como madre, pero como soy maestra tengo un poco entreveradas las dos cosas, ¿no? No tengo más remedio. Primero, soy madre de 7 hijos y es un lujo poder tener 7 hijos. Poder criar 7 hijos es un lujo. Es un lujo por varias cosas, porque... además, madre casi ausente porque siempre tuve que trabajar mucho y tuve que viajar. Entonces es estupendo cómo ellos resuelven los problemas ellos sin uno. No lo necesitan. Saben resolver, se acomodan, se adaptan, se complementan. Ayuda a aquel sabe que aquel sabe esto y lo ayuda al otro, el otro con el otro, el otro con el otro. A vos te toca esto, a vos esto, a vos esto. Cuando venís, lo tienen hecho porque alguno le dijo hacelo antes que mamá llegue, vos si no te mata. Entonces... eso, por un lado, uno casi de la mitad de las cosas no se entera mucho tiempo después, y uno también aprende mucho a cultivar la paciencia. Y todo anda bien, todo anda bárbaro hasta el día que pasa algo. Y a mí me pasó algo hace 35 años, cuando una de mis hijas, que se quedaba mucho en la casa de la vecina, esa es la ventaja de vivir en el interior, y vivir en los barrios, y más cuando uno va a vivir en un lugar que no tiene familia, el vecino es
es la familia que uno tiene. Entonces la vecina le había enseñado a tejer, con 4 o 5 años le había enseñado a tejer porque era lo único que la tenía entretenida, porque si no, no podía con ella. Cuando entró primer año, viajaba conmigo a la escuela, yo era maestra de San Antonio, viajaban conmigo a la escuela, y bueno, estando en primer año, ella entró a primer año con 5 porque era en aquella época que tenían que tener 6 a 30 de abril, y ella cumple a fines de abril. Cuando entregan el primer carnet, ella tenía muy bueno, no sé qué, en aplicación, y regular bueno en conducta. Regular bueno en conducta, fui derecho a la maestra, pero ¿qué hizo esta muchacha? Ah, dice, me tiene podrida, dijo la maestra. Aprende todo en un periquete y después saca el tejido, se pone a tejer y distrae a todo el mundo. Bueno, además de la discusión pedagógica que tuvimos, lo que yo aprendí es que las niñas se acomodan. No hay vuelta. Ellas se acomodan. Vericuetan para acá, para allá, para un lado, para el otro, se acomodan. Fue la misma que después hizo 2 carreras a la vez y al mismo tiempo trabajaba en un banco, que tiene empresa, es la misma. Se sigue, viste, las otras también, todos tienen mucho talento, la mayoría talento matemático, pero ella como que despegó por ese lado. Y la historia más o menos anduvo hasta que llegó uno de los varones. Entonces uno de los varones ya cuando entró jardinera fue un tema. Fue un tema cómo dibujaba, cómo usaba escala, cómo trabajaba la proyección, usaba regla, ya eso era un tema en jardinera. Y bueno, y ocurre que justamente termina la dictadura, arranca la democracia, que yo siempre digo mi carrera como maestra empezó en la democracia, yo en la dictadura solo trabajé y comí y le di de comer a mis hijos. Mi carrera, lo que es una carrera, empezó cuando vino la democracia. Así que lo primero que hice fue dar concurso de dirección y elegí mi primera escuela de dirección rural. Mis hijos conmigo. Marchaba con 3, a esa altura llevaba 3 conmigo. Y este chico tuvo la suerte de hacer la escuela rural, de ir a la escuela rural. El potencial de la escuela rural es imponente y para él fue maravilloso. Él, por ejemplo, bueno, todos entraron leyendo, escribiendo, sumando todas esas cosas a la escuela, está fenómeno. Pero él además tenía una cosa que era muy particular, que era que todo le llamaba la atención, todo lo curioseaba y todo lo observaba mucho más de lo normal. Entonces la maestra le ponía una tarea y él se iba a hacerla abajo del eucalipto, de panza tirado por allá, no sé en dónde. Después había que irlo a buscar, porque nunca volvía con la tarea. Había que irlo a buscar y ahí volvía o con un bichito que encontró o con no sé qué que encontró y ahí empezaba todo el estudio, la investigación, la búsqueda. Y así siguió y así hizo la escuela, hasta que entró al liceo. Cuando entró al liceo empezamos con los problemas, porque ahí si no logramos nunca entendernos con los profesores, por qué no escribe, por qué no tiene cuadernola, por qué se escapa por la ventana, por qué cascarrea aquel, por qué aquel, porque nunca logramos entendernos. Estuvo 7 años circulando entre la UTU y el liceo y la UTU, y no terminó el ciclo básico. Y bueno, con el tiempo, lo de él siempre creando cosas, siempre haciendo planos de cosas para construir y construyendo cosas, siempre faltaba un motor en casa. ¿Quién lo tiene? Él, que había inventado algo. Una máquina de tatuar, con un cosito, un motorcito, no sé qué, un tubito de lapicera, no sé qué, y tiene marcado a todo San Ramón. Además diseña. Y después se enganchó con el tema de los motores de los autos. Empezó a comprar piezas y armar. Nosotros acompañarlo, que una autógena, que esto, que aquello, cosa que no le faltara nada, porque ya que no estudiaba, por lo menos que estuviera haciendo cosas útiles y que estuviera haciendo, porque eso es lo importante, tienen que estar haciendo. Y bueno, tuvimos la suerte de crear un grupo de 4x4, empezó a tunear jeep, camionetas y cosas, y tuvimos la suerte de que un veterano, un mecánico de muchos años, se sumó al grupo y les prestó el taller, les dio el taller para que empezaran a hacer cosas. Y creo que eso fue lo mejor que le pasó. Lo mejor que le pasó, la experiencia del viejo, la posibilidad de hacer. Si bien hoy trabaja, tiene un trabajo, pero lo suyo es preparar autos para carrera. Eso es lo suyo. Compra pedazos de acá, pedazos del otro lado, bla, 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 y los termina armando. Es lo que le gusta hacer. Es capaz que
que hubiera podido estudiar, capaz que hubiera sido ingeniero, no sé qué podía haber sido, pero en el lugar que vivíamos no había oportunidades. No teníamos dónde llevarlo, no teníamos tampoco dinero para mandarlo a otro lado. Entonces lo que quedaba era, bueno, vamos a proveerle de aquellas cosas que él necesita para estar cómodo. Y después viene el otro, el más chico. Viene el más chico, también con una cabeza igual, mucho diseño, a los 6 años dibujaba el planiferio memoria, un montón de cosas, casi lo mismo que el otro. Hizo la escuela bastante bien, pero ahí empezamos también con algunos problemillas. Y cuando llega al liceo, otra vez erró. Pero, peor que el anterior, no logró hacer el ciclo básico. No logramos entendernos con los profesores. ¿Por qué no escribía? ¿Por qué no tiene cuadernola? No logramos entendernos en nada. No había forma, no había diálogo. ¿Cuál era el tema de él? Y ellos, bueno, acá tiene que hacer lo que yo digo y se terminó. Y si no tiene cuadernola, el día que venga el inspector, que le digo, cuando nunca en la vida ha pisado un inspector un liceo, pero no importa. Y bueno, y fue el problema mucho más grande todavía. Un desertor que no había logrado hacer ni siquiera el ciclo básico y había que contenerlo en casa. Y otra vez lo mismo. Lo de él es la tecnología, así que no le faltara la tecnología, que no le faltara esto, que no le faltara lo otro, el dibujo, el diseño. Le gusta diseñar en digital, pero yo incluso le había dicho de comprar una Wacom, no, a él le gusta todo aquello que le dé mucho trabajo y que tenga la exquisitez y la finura y bueno. Y fue así, lo fuimos conteniendo como se puede, hasta que un día pienso que lo más importante son los amigos que tiene, porque la barra que tiene es casi la misma de cuando entró a la escuela y alguno más agregado. Todos estudian y van a la facultad y creo que los amigos tuvieron mucho más fuerza que yo, o tuvieron la fuerza que yo no tuve, porque lograron convencerlo de que empezara a hacer algo. Y entonces empezó a hacer algo y un día dijo, ¿es verdad eso que vos dijiste de que los 3 años de ciclo básico se pueden hacer en 1? Le digo, sí, es verdad. Anotame que lo voy a hacer. Bien, lo anoté, lo hizo. Fenómeno. Después, cuando llegó noviembre, dijo, ¿vos sabés dónde se estudia cartografía? Digo, en el ejército. No, dice, vos no sabés nada, se estudia en la UDELAR. Y se precisa un bachillerato matemático físico que aquí no hay. Ah, qué bien, averiguaste todo. Bueno, al final me hago contacto con el coordinador de la carrera, todo, me dice, no es necesario ese bachillerato, quédese tranquila, con cualquier bachillerato que tenga matemática, no hay problema, en fin, qué sé yo, pero tiene que hacer cuarto primero. Y después, bueno, fenómeno. Hizo cuarto, cuando terminó cuarto, dice, ¿es verdad que puedo yo hacer quinto y sexto juntos? Acá no, le digo, junto lo podía hacer en Montevideo, acá no. ¿Y si hago libre? Ah, bueno, si hace libre es tu tema. Bueno, dice, voy a hablar con... ¿Vos hablás con fulano y le decís que yo quiero hacer eso? Hablo con fulano. Bueno, está. Así que en 3 años hizo 6 y ahora sí está pronto para ir a la facultad, que va a hacer cartografía. Entonces el tema es que no siempre se tienen las cosas para contener a esta gente. Porque a veces precisas dinero, porque a veces precisas llevarlo a un lugar, porque a veces precisas... pero a veces capaz que no es tanto lo que se necesita. A veces capaz que con cosas más sencillas y con un poco de creatividad de nosotros, como decía Marina, que los padres también tenemos que ser creativos en algunas cosas, un poco de paciencia, a veces precisan otros tiempos diferentes, flexibilizar mucho, darle mucho. Ya te dije, yo cultivé mucha paciencia con ellos, y mucha flexibilidad cultivé con ellos, pero en realidad a veces uno no tiene que aspirar al sumo en aquello que casi inalcanzable, porque si mi hijo no logra eso no se va a desarrollar. No, a veces sí. A veces no es tanto lo que necesitan, a veces las cosas están más cerca de lo que uno piensa. Uno pudo contar con un taller que le prestó a alguien, y bueno, y este otro se decidió porque entre todos, ya termino, entre todos lo fuimos ayudando, pero lo importante es que nosotros no perdamos de vista eso, qué posibilidades tenemos para ellos, y que no siempre es lo más caro, no siempre lo que está más lejos, no siempre... Yo en realidad estoy integrando este grupo y creo que en eso estoy más o menos como con Enrique, más o menos, no por los hijos nuestros que ya son grandes y más o menos están acomodados. En realidad nosotros estamos acá por los otros, por los que todavía no han encontrado la forma, por los que no han encontrado todavía el camino,
Y sobre todo pensando en que si uno que es maestro y está en esto, le pasan estas cosas, yo no me quiero imaginar lo que le pasa a los demás. Entonces, bueno, si uno puede ayudar, lo que tiene que hacer es eso, simplemente ayudar. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Gracias, Shirley. Hay mucho más para hablar, pero tampoco queremos aburrir y que el tiempo se vuelva demasiado extenso. En el programa ustedes debieron haber visto que estaba a las 19 horas la Inspectora Nacional de Educación Especial, pero por razones personales nos avisó que debido a un imprevisto no pudo concurrir. Así que ahora para terminar, el ingeniero Enrique Latorre, presidente de ASTUY, nos va a presentar casos extremos de altas habilidades y superdotación. Enrique, te pasamos el micrófono. ¿Ahí salió? Hola, sí, yo también me muevo. En realidad, yo soy docente, tengo casi 30 años de docencia en ingeniería, y si esto fuera mi clase ya hubieran corrido los bancos estos para adelante para poder tener espacio y moverme. Bueno, una cosa que quiero notar es, bueno, recibimos un saludo de la diputada Cristina Lustenberg, ¿no? A la asociación y a los participantes. Ella en particular está proponiendo esta ley sobre primera infancia, que está muy interesante porque apunta a que haya de alguna forma un interés, una obligación del Estado en garantizar que todos los niños en la primera infancia tengan las necesidades cubiertas de distinta índole, que van desde temas tanto educación, alimentos, distintas cosas. Creemos que es una ley que aporta también a este tema que a nosotros nos interesa, junto con la ley de altas capacidades que también estamos promoviendo. Y bueno, y agradecemos mucho el saludo de la diputada Cristina Lustenberg. Bueno, esta presentación se transformó varias veces, ¿no? Hice varias y al final quedó esto donde trato de presentar más bien algunos aspectos tipo neurociencias que traten de explicar qué son las altas habilidades y hablar un poco del tema de los chicos de muy altas capacidades, ¿no? Bueno, hay una definición que usamos acá, que es la de la Asociación Nacional de Niños Dotados de Estados Unidos, y lo que me interesaba es que dice, los individuos dotados son aquellos que demuestran niveles sobresalientes de aptitud o competencia en uno o más dominios, que incluyen áreas estructuradas, ¿no? Tanto como matemáticas, música, o habilidades sensomotrices como pintura, danza, deportes. O sea, cuando estamos hablando de altas habilidades no es solamente desarrollo matemático, sino que estamos hablando de muchas habilidades. ¿Sí? ¿Correcto? Y ahí viene en ayuda, bueno, la definición de las inteligencias múltiples, ¿no? Gardner hizo esta definición, que fue un apoyo interesante porque esto nos permitió, por lo menos nos llamó la atención, miren que la inteligencia, lo que podemos esperar de los chicos no es una cosa, no es que todos tienen que aprender todo el currículum y que lo van a aprender todos igual, sino que hay diferencias en los chicos y que algunos van a tener mejores habilidades en alguna área y en otras menos, ¿no? Una más. Las inteligencias múltiples, bueno, Gardner ha revisado sus propias definiciones, ¿no? Ha agregado algunas otras como inteligencia naturalista, existencial, incluso habla de espiritual. Allí yo estoy haciendo las citas, ¿no? Del libro de Gardner. No puse el libro, pero es el de abajo, Intelligence Reframed, ¿no? En la página 47 y la 53. O sea, estoy poniendo referencias para que quien quiera profundizar en el tema están allí, ¿no? Tenemos que tener en claro de que en el área científica Gardner ha tenido muchas críticas, ¿no? Porque ha dicho, bueno, muchas de estas cosas no hay suficientes evidencias científicas de las propuestas que él hizo. Sin embargo, si nos ponemos a mirar, sabemos que todos los niños son diferentes. De repente no es la perfección de definición la que hizo Gardner, pero ayuda. Y por lo menos introdujo la idea de que
de que los niños son diferentes, que todos los niños, más allá de los niños de alta capacidad, todos los niños son diferentes, de alguna forma. ¿Sí? Y acá vengo a un tema de por qué son diferentes. Vamos a tratar de explicar algunas cosas de temas de neurociencias, de cómo funciona el cerebro y de temas incluso genéticos, ¿no? Uno de los temas importantes es el tema de modularidad de la mente, ¿no? Fodor en su momento hizo la definición del término de modularidad de la mente y otros términos importantes, diciendo, bueno, en realidad nuestro cerebro tiene como áreas que nos permiten procesar cierto tipo de información, ¿no? O sea, tienen, y que pueden estar más desarrolladas o menos en algunos chicos. A ver, pasame la siguiente, ¿no? Y entonces, tenemos módulos de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos módulos para comprender a otros. Hoy creo que Susana hablaba sobre el tema de la teoría de la mente, el hecho de que yo miro a alguien y veo los gestos y puedo hacerme una suposición sobre lo que siente o hasta lo que piensa. Bueno, en realidad todo eso está basado en un conjunto de módulos, ¿no? Y esto es lo que llaman las neuronas espejo, que se han estado hablando mucho recientemente. Son un conjunto de módulos del cerebro que nos permiten tener una idea de qué es lo que están pensando o sintiendo las otras personas. Eso es muy importante para nosotros. Piensen que hace tal vez no demasiados años, algún millón de años tal vez, como primates que somos, era importante tener buenas relaciones con nuestra familia, tribu, ¿no? Si nosotros nos peleábamos y no dormíamos en el árbol esa noche, a la mañana siguiente los otros jugaban con nuestros huesitos, ¿no? Entonces el tema de interacción y de empatía social fue un tema importante en nuestro desarrollo. Y heredamos la forma de procesar la información, o sea, así como nuestra cara se refleja algo de nuestros parientes, en nuestro cerebro también hay cosas. En particular, se hace un estudio sobre gestos que hace una persona. Y ese estudio lo que investigó era gestos que hacían muchachos que eran ciegos, que por otro problema habían quedado ciegos y nunca habían visto la cara de los padres. Y sin embargo, se vio que el tipo de gestos, ahí, cómo mueven el labio, o la forma que sonríen, o cosas por el estilo, que era hereditario, ¿no? O sea que en realidad estos módulos son parte de nuestra forma de ser y que de alguna forma dirigen la forma que nosotros pensamos, sentimos o actuamos, ¿no? Y que algunas de esas cosas están relacionadas con nuestros ancestros, con los genes que nosotros desarrollamos. Podemos carecer de alguna función, ¿no? Por ejemplo, ahí hablan de un casos de gente que tiene dificultades para ubicarse espacialmente, ¿no? Hay un montón de casos de eso. Si estudian dentro de la parte de psicología cognitiva, hay limitaciones para recorrer laberintos, hay un montón de variantes que están dadas por factores genéticos. Incluso podemos carecer... ¿Cuántos son docentes acá? Hay un montón, ¿no? Bueno, podemos carecer de algunas funciones bastante increíbles. La fantasía es la incapacidad de imaginar. O sea, si yo les digo que ustedes imaginen, el ejercicio que yo hago variado es, imaginen una figura de cerámica de un unicornio. Lo piensan, lo están imaginando. Ahora traten de girarlo mentalmente, ¿no? Y vean, y por ejemplo, y ahí les pregunto de qué color es, casi todos dicen que es blanco y es brillante y cosas por el estilo. Pero hay un 4 o 5% de las personas que no pueden hacer eso, no pueden imaginarse algo. No se pueden dar esa imagen que uno se construye en la cabeza, que la gran mayor parte podemos. Hay un 4 o 5% que no puede. Y hay algunos, esa gente, por ejemplo, que no puede imaginarse, muchas veces no se le pegan las canciones. Eso que está las canciones escuchando después de escucharla mucho, a esa gente no se le pega la canción. Y piensen, no sueñan. ¿Cómo hacen para enseñarle a esos chicos cuando los tienen en clase? ¿Tá? Y este es solo uno de los factores que estoy marcando. Digamos, hay montones de cosas en la bibliografía. ¿Cómo le enseñás a alguien que no se puede imaginar, que si vos hablas de un plano y una recta, alguien que no se puede imaginar un plano y una recta y que intersecten, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y bueno, entonces tenemos montones de cosas, daltonismo, tetracromía, sorderas. El tema de...
doblar la lengua, ¿no? O mover las orejas. Yo muevo las orejas, pero hago gestos. No lo voy a hacer acá porque es muy ridículo. Percibir ciertos olores, ¿no? Y formas de pensamiento, temas de inteligencia, capacidad de empatía emocional con otros. Hay gente que tiene... A mí me apabulla a veces algunos casos de la empatía emocional que tiene alguna gente. Yo soy medio llanito en esos temas. Bueno, esto es que cada uno es un sorteo, ¿no? En esa genética es un sorteo de todas estas funcionalidades. Y nuestro cerebro es un conjunto de distintas capacidades en cada uno de estos módulos, ¿no? A ver, la otra. Acá estoy mostrando un ejemplo de una investigación sobre algunos módulos cerebrales. Acá lo que se hizo es para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de módulos cerebrales. Son partes del cerebro que tienen algún tipo de interacción con otros y que cada uno está más o menos especializado en algún tipo de procesamiento de datos. Hay montones de estudios muy complejos sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Pero esto es lo que trataba, como estaba gráfico, es un estudio sobre chicos normales y chicos con esquizofrenia, ¿no? Y entonces en algunos procesos mentales se les hace con resonancia magnética el análisis de las partes del cerebro que están funcionando y se hace un estudio con inteligencia artificial para ver la conectividad de esos módulos, ¿no? De aquel lado muestran las conexiones dentro del módulo, o sea, la conectividad intramódulo, y del otro lado la conectividad de un módulo con otro, ¿no? Es simplemente un ejemplo, pero porque no encontraba un buen dibujo para tratar de mostrarlo. Tenía uno, pero lo perdí. Bueno, otro. Y una de las cosas es, entonces, el cerebro está muy limitado, lo que nosotros podemos procesar está limitado. Eso nos da preguntas de que quizás hay ideas y conceptos que no podemos entender. Hay ideas que son más complejas que lo que el cerebro más inteligente de los humanos pueda comprender, ¿no? Y es para todos, lo heredamos, hay un módulo de razonamiento, hay un módulo de la inteligencia, hay ideas que no nos caben en la cabeza. Y bueno, algunos de estos investigadores y filósofos han investigado el tema. Allí hay algunos de los artículos más importantes, por lo menos que empezaron a preguntarnos estos temas. Sí, adelante. Bueno, y hay una correlación entre la genética y la inteligencia, pero no es muy sencilla, no es que hay un gen de la inteligencia. En realidad son un montón, decenas de miles de genes, ¿no? Que están identificados en zonas, ¿no? O sea, aquí hay un par de artículos sobre el tema de la relación entre genética. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad yo podría tener padres que de repente no son especialmente inteligentes, pero la combinación en un hijo me podría parecer algo increíble, ¿no? O sea, que el chico de altas capacidades puede nacer en cualquier lado. Que el tema es que simplemente reciba la combinación adecuada, ¿no? Que dice por ahí, ¿no? Entonces, ahí nos aparece algunos de estos chicos que justo en alguno de esos módulos que se reflejan en algo del mundo de todos los días, capacidad de pensamiento abstracto, procesamiento matemático, capacidad cinética o lo que sea, hace que ese chico sea especialmente brillante con respecto a otros en ciertas actividades, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Esto, por supuesto, estoy hablando de lo que sería genética. Después, arriba de todo esto, es importantísimo lo que habló Shirley acá, que habló Susana, es de que todo esto a su vez tiene que estar desarrollado adentro de un ambiente adecuado. Es algo como la computadora. Nosotros podemos tener una computadora con poco procesador, una con mucho procesador, pero si al mismo tiempo no le ponemos el software y todo lo que tiene que tener, una computadora muy potente no sirve para nada. Bueno, esto es algo parecido. Y acá hago un ejemplo de la parte de limitación epistémica, ¿no? No sé si tenemos tiempo para verlo. Lo redondeo, pero la idea es que bajo ciertas experiencias, aún teniendo buenas capacidades y cosas, podemos no ver ciertas cosas. Nos la muestran, podemos representar ciertas cosas, verlas, igual no las vamos a ver. A ver, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos chicos con alguno de estos módulos tienen una percepción mucho más intensa, mucho más desarrollada. Pueden armar estructuras muchísimo más complejas que el resto
dentro de ciertas cosas, que pueden ser cosas así, matemáticas, físicas y eso, o pueden ser cosas emocionales, o musicales, o estructuras artísticas, o movimientos físicos de gimnasia o lo que fuera, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, ¿no? De que estos chicos tienen algo adentro que les permite procesar ese tipo de información de una forma mucho más avanzada que otros. Sí. Bueno, en caso particular, por ejemplo, en este libro habla de una chica, mientras está diciendo varios casos y la persigue, digamos, en su evolución, ¿no? Pero hay una parte que es la que más me impactó y era, por ejemplo, en su adolescencia, ¿qué sucedía? Era una chica que veía los problemas sociales y los entendía ciertas situaciones y podía comprender problemas que ocurrían en su entorno, dentro del colegio, dentro de la sociedad. Y entonces ella, de altas capacidades, se planteaba, bueno, pero yo veo esto, y ustedes no lo ven, no entienden el impacto que esto va a tener, en que no van a poder hacer tales cosas. Y el resto de la gente no podía entenderlo, no podía verlo. Y entonces esta chica tenía la dificultad de ver cosas que el resto de la gente no puede entender, ¿no? Es terrible. Adelante. Y además el tema de que las chicas, ya hablaron acá en el tema, las chicas son más difíciles de detectar en general, ¿no? Este era un caso particular donde era una chica con mucha actitud, pero en general las chicas tienden a ser más gregarias, a tratar de esconderse más en el grupo, mientras que los chicos tienden... Estas son tendencias, no quiere decir que todos sean así. Por eso también tenemos el problema de que los chicos se detectan mucho más. O sea, chicas y chicos, hay la misma cantidad. Lo que pasa es que por cómo son en general las personalidades de los varones con respecto a las niñas, los varones son más fáciles de detectar, ¿no? Ahí hay alguna bibliografía al respecto. ¿Tá? Y bueno, y tenemos cosas como las que ya vimos acá, que ya habló Shirley, que habló Susana, ¿no? En general en la escuela se promueve el estudiante obsecuente. Estos chicos que son así raros, que quieren profundizar excesivamente en algunas cosas, o ellos no les interesa lo que quiere enseñar la maestra, ellos tienen otro interés y quieren estudiar aquello, ¿no? Entonces es muy difícil engancharlos en un currículum que es muy estrecho, ¿no? Entonces, las calificaciones son un excelente indicador de autodisciplina, conciencia y la capacidad de cumplir reglas, que a veces estos chicos no son. La escuela compensa ser generalista y los chicos de alta capacidad muchas veces van hasta lo más profundo y se apasionan con temas que no son precisamente el tema de clase. ¿Sí? A ver. Bueno, este es un ejemplo de Glenn Gould, que era un pianista, era genial, pero tenía un montón de problemas de comportamiento, de relación, ¿no? Otro más. A ver, pasa los tres ahí, que son de Glenn Gould. Y Michael Phelps, un ejemplo, ¿no? Donde es un tipo raro, ¿no? Es un tipo que su cuerpo es extraño, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estas dos personajes extraños, ¿no? Que se transformaron en los líderes en sus propios temas, lo que precisaron es eso. Si no se adecua al ambiente, seguramente fracases y serán muy infelices, ¿no? Es un poco lo que planteó Shirley, ¿no? De chicos de altas capacidades en donde el ambiente no se pudo adecuar, ¿no? Pásamela. Bueno, y entonces, ¿dónde está el límite, no? El tema, por supuesto, todo esto es un continuo, ¿no? Entre los chicos súper alta capacidad y hasta los chicos más que están dentro más del promedio, aunque el promedio ese no existe porque es multidimensional, ¿no? Pero estos chicos pueden diferenciarse por encima de los chicos que normalmente consideramos altas capacidades, ¿no? Y son especialmente difíciles. Uno de los grandes problemas es si piensan como adultos. En algunos test aparentaban estar trabajando, que su mente trabajaba como adultos, pero eso es mentira, también lo dijo Susana, ¿no? En realidad pueden pensar en forma avanzada en algunas cosas, pero en otras cosas se quedan atrás. Pasá dos ahí que ya, ¿no? O sea,
Por ejemplo, no pueden explicar cómo hicieron su razonamiento, no pueden transferirlo a otros, ¿no? Hay montones de cosas porque son niños, ¿no? Pero tienen capacidades avanzadas en algunas cosas que les permite muchas veces aprender algunas cosas demasiado rápido. Y lo que es terrible en el sistema educativo normal es, y que le pasaba a algunos de mis hijos, ¿no? O sea, agarraban y ponían el resultado. ¿Y por qué te da eso? Y porque pensé y puse el resultado. No, pero haceme el procedimiento. No, es que tienen tanta capacidad que el hacer el procedimiento es aburridísimo. No tiene sentido. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, esos chicos no toman apuntes. No tienen ningún apunte. Nada, ningún apunte. No dibujan en los cuadernos, ¿no? Entonces lo que le pasaba a Shirley de que los niños no tenían cuadernos y es muy difícil hacer que hagan cuadernos. Terrible. Bueno, tienen problemas de precisión, ¿no? Por ejemplo, uno de estos artículos hablaba de ¿qué hace un doctor? ¿No? Y para la gran mayor parte es un doctor va y cura, ¿no? Y para algunos de estos chicos dicen, no, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Es un oncólogo? ¿Es un geriatra? Tú no me estás dando una pregunta lo suficientemente definida, porque las cosas que hacen son muy diferentes, ¿no? Y precisan precisión. Muchas veces desde chiquitos tratan de ordenar el universo. Yo tengo una foto por ahí, por ejemplo, una nena que tiene 3 años, que está visitando casa, y entonces, por ejemplo, con 3 años, su juego es ordenar. Y entonces agarró todos los vasitos, platitos y cositas y los ordenó en una mesa, ¿no? Las cosas más redondas de un lado, filitas. Y entonces lo que ves es una matriz de ordenamientos de artículos que es para tratar de clasificar, para poder comprender y entender todo mejor, ¿no? A ver. Y esto, es lo complejo, es simple. A veces le mandamos un ejercicio muy complicado y como lo dominan, agarran y el resultado es este. Chao. ¿Lo podés explicar? Y no, vos tenés esto, y entonces el resultado es este. Ya está. No, pero los pasos, ¿cómo hiciste la multiplicación? Habilidad de razonar en forma abstracta a edades tempranas, esto ya lo vimos. A ver, seguime otro. Comprensión temprana de elementos esenciales a un tema o problema. O sea, son capaces de desmenuzar en edades muy tempranas las razones del problema, ¿no? A ver, pasame otro más. Alta capacidad de empatía, los que la tienen, entienden mucho a los otros. Por ejemplo, niños chiquititos que detectan quién es la persona que está triste, la que tiene algún problema. Y vos decís, pero tiene 3 años y ya siente todas esas cosas y ya se acerca y se trata de buscar la forma de comunicarse. Y son niños de repente 3 años y ya llevan ese tipo de cosas. ¿Otra? Y memoria excepcional. Aquí incluso llegamos a cosas extremas. Hay en la bibliografía datos de recuerdos de antes de salir del útero. O sea, chicos que recuerdan, muchos de altas capacidades a veces recuerdan cosas de antes de que aprendieran a hablar, de estar en la cuna o de que apenas caminaban y todavía no sabían hablar. Pero hay algunos casos excepcionales que tienen conciencia de, a ver, eso tiene que haber ocurrido cuando estaba en el útero, ¿no? Porque esa situación natural no se daban, sí, tenía que haber sido, o sea, son casos extremadamente excepcionales. Y bueno, en general lo que tienden es, cuando les encanta un tema, es a sumergirse en datos, ¿no? Ese tipo de cosas como los chicos tener montones de cráneos de bichitos y entonces clasificarlos y ponerlos, bueno, ese tipo de cosas es muchas veces lo que tenemos en estos temas. Y el tema es ¿Cómo se es normal cuando tenés todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo te integrás con el resto de la gente cuando sos tan diferente, ¿no? Ahí
las adolescencias son terribles, ¿no? Porque todo es muchísimo más intenso. La adolescencia es horrible, pero la adolescencia de los chicos con alta capacidad, con empatía, con temas emocionales, es tremenda. Allí se mezclan altas capacidades con problemas mentales, donde tenemos un problema y es ¿cómo hacemos si el chico de altas capacidades con problemas mentales es más inteligente que su terapeuta? ¿No? Y entiende algunas cosas mejor que su terapeuta, ¿no? Y puede responderle, puede inventarle, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces tenemos dificultades para conseguir buenos terapeutas para estos chicos, ¿no? Cuando es el obsesivo compulsivo y entonces natural, y vos decís, si con un año, 2 años, no juega con los juguetes, los ordena por color así y por tamaño así, y hace matrices. Y bueno, por supuesto, las intersecciones de las baldosas y todas esas cosas, no, terrible. Entonces, ese niño es normal, ¿no? Y entonces tenemos montones de errores de diagnóstico. Y si se combina con temas de paranoias, manías persecutores, esquizofrenia, ustedes han visto la película esta, Una mente brillante, por ejemplo, ¿no? Un caso particular, una persona con esquizofrenia, es muy difícil, pero a veces se mezclan temas de esquizofrenia con altas capacidades y es más terrible todavía. Una de las buenas cosas que tuvo este caso es que él logró de alguna forma, debido a su inteligencia, tener un control de la enfermedad y poder superar la enfermedad más allá de las cosas que su propia mente le engañaba, ¿no? Y además de tener un apoyo en el entorno. Bueno, ese tipo de cosas son terribles. Y bueno, ¿y cómo puede el terapeuta darse cuenta? Yo conozco casos de gente con esquizofrenia que son tan inteligentes que todas sus ideas las elaboraron de forma tan convincente que la gente no podía creer que eran falsas, que eran imaginación, ¿no? Es todo un tema muy, muy complejo. Y bueno, y después hay un montón de cosas. ¿Es imaginación o exceso perceptivo? Ya termina. Bueno, entonces, precisamos atención especial, precisamos muchas veces que estos chicos también acepten a los otros, porque es natural, ellos son muy diferentes. Los otros molestan, ¿no? Y debemos a enseñarles a que valoren a los otros para que puedan trabajar en conjunto, para que puedan hacer cosas, porque si no, después de adultos es terrible. ¿Otro más? Creo que ya está, ¿no? Y ya está. Gracias, Enrique. Luciano, vamos a hacer el sorteo del libro. Queremos decirle que cuando se retiren están los certificados para todos los estudiantes, para las personas que les interese tener el certificado. Antes de retirarse, la idea es cerrar el juego con el que comenzamos. No lo cerramos el juego, lo dejamos abierto. Todos aprendimos algo más hoy. Vamos a hacer el sorteo con Luciano. Afuera tenemos unos pins y unas lapiceras para quienes quieran colaborar con Astuy. Luciano, saca un papelito y vamos a leer el nombre. Carla Correa. ¿Se encuentra Carla Correa? No. Bueno. Mete la mano de nuevo. Vamos a sacar a alguien que esté, así se puede llevar el libro. Macarena Soria. Macarena Soria. Se lleva el libro. ¿El certificado así? ¿Vos sos Macarena Soria? Por eso te digo, certificado. Macarena Soria, acá te llevas el libro. Amable. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Hoy todos aprendimos un poquito más sobre las altas habilidades. Los esperamos en nuestras redes sociales que están en los documentos que les dimos en la carpeta. Gracias.